la biología como ciencia y qué es y qué no es, qué es y qué no es la ciencia. ¿Ok? Muy bien, para empezar, ¿qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia? Bueno, pues tenemos que la ciencia es un campo de conocimiento marcado por una metodología. Entonces tenemos que cosas o este cuerpo de conocimiento son como las matemáticas, la biología, que es nuestra materia, química, etcétera, física, bla 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 bla. Y tenemos otros cuerpos de conocimientos que, como no recurren a esta metodología para obtener el conocimiento, no son ciencia, como por ejemplo la religión, el arte, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo regular, una puede servirse de la otra, no es que estén completamente separadas. Generalmente las cosas que no son ciencia tienden a servirse de la ciencia para mejorar o para obtener tecnología. Por ejemplo, un debate en política, un debate ético, por ejemplo, del tipo la despenalización del aborto, se va a valer de cosas como la biología o la medicina para lograr un mejor consenso. Y entonces, ¿qué es la ciencia? Bueno, es su definición más burda, desde la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados de los que se deducen principios y leyes generales con capacidades predictivas comprobables experimentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el método científico implica que se van a observar fenómenos, se va a razonar ese fenómeno y sistemáticamente, es decir, siguiendo un método o un sistema, se van a generar leyes de capacidad predictiva comparables experimentalmente. ¿Okay? ¿Qué otra definición podemos tener de ciencia? Bueno, una que personalmente me gusta mucho y que es la que mejor se ajusta a una definición moderna de ciencia, es la que nos da el filósofo y físico Mario Bunge. Mario Bunge acaba de morir hace poco, hace como 4 o 5 años. Entonces, pues es una definición bastante limpia. Él define la ciencia como el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por ende falible por medio de la investigación científica. Y el hombre ha alcanzado la reconstrucción conceptual del mundo, que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Aquí quisiera hacer énfasis en esta palabra, falible, si es que la conocen. ¿Qué es que algo sea falible o infalible? Es decir, que cuando algo es falible, quiere decir que puede cometer errores o que puede ser imperfecto. Eso es falible y la ciencia lo es, ¿ok? Y para muestra, me tomo la libertad de citar el ejemplo del extraño caso de Aristarco de Samos. Aristarco de Samos fue un matemático y astrólogo que vivió en el año 280 a.C. y él propuso que el Sol y no la Tierra se encontraban en el centro del universo conocido y que estos giraban alrededor de este, es decir, que el Sol estaba al centro del universo y los planetas giraban alrededor de él. Esto lo propuso en el año 280 a.C. Entonces le dijeron, bueno, señor Aristarco, ¿puede probarlo? Y la verdad es que no. Él solamente se basó en que cómo veía que se movían los planetas alrededor del horizonte durante la noche, porque si no lo saben, ciertos planetas reflejan la luz del Sol y se ven como estrellas. Por eso sabemos que son planetas y no estrellas comunes y corrientes, porque se mueven y se mueven de una forma un tanto errática. Entonces él decía que por eso es que los planetas se movían alrededor del Sol. Pero bueno, eso no bastaba, ya se tenían explicaciones para eso. Y él se propuso demostrarlo, que si existía este movimiento, habría un fenómeno llamado paralaje. Que lamentablemente en su tiempo no pudo ser observado, no porque no existiera este fenómeno del paralaje, sino porque la tecnología no permitía medir el paralaje. Fue hasta el año de 1838 que se pudo desarrollar la tecnología para medir el paralaje de forma precisa y comprobar la teoría de Aristarco de
procesamos. Sin embargo, en su momento fue descartada, no porque no fuera cierta, no porque hubiera algún prejuicio con respecto a Aristarco de Samos, sino porque no pudo demostrarlo, porque la tecnología no había avanzado hasta ese momento. Por eso es que decimos que la ciencia es falible. Muy bien, y se clasifican las ciencias en dos tipos, o bueno, más, pero solamente voy a reparar en estas dos: las ciencias formales y las fácticas. Las ciencias formales son las que requieren un consenso sobre su lenguaje y aplicación, por ejemplo, las matemáticas, la filosofía, la geometría, la estadística, etc. ¿A qué me refiero con esto? Para que el conocimiento matemático tenga sentido, todos tenemos que tener el mismo concepto de números, sumas, restas, es decir, la simbología relacionada a las matemáticas, por ejemplo, este símbolo, el símbolo de más, todos tenemos que estar bajo la idea de que este símbolo quiere decir más. Si alguien no cree que ese símbolo es más, o no está de acuerdo con que ese símbolo represente la operación de suma, entonces no podemos manejarnos en matemáticas. Por eso es que están separadas aparte, ¿okay? Y las ciencias fácticas son las que estudian fenómenos naturales, fenómenos que no importa que no estés de acuerdo con ello, el fenómeno es observable, y son generalmente las ciencias que llamamos naturales, como la física, química, biología, etcétera, lo que más bien entendemos por ciencias, ¿okay? A su vez, las ciencias fácticas podrían dividirse en sociales y naturales y otro tipo, pero no vamos a reparar mucho en eso. Lo que me interesa que sepan es que la biología, al ser una ciencia natural, es una ciencia fáctica, y que no importa que uno no crea en ella, no importa que no haya consenso al respecto, es verdad lo que es el conocimiento obtenido en biología. ¿Okay? Y finalmente, el último concepto que me interesa que conozcan sobre la ciencia es que las ciencias son autocontenidas, es decir, existen ciencias que abarcan a otras ciencias. Sin embargo, como resulta imposible que alguien conozca todo aspecto de todas las ciencias, es que se van especializando. Una especie como estas muñequitas rusas, las matrushkas, no sé si las ubiquen, aquí tienen una foto, donde una muñequita está dentro de otra, y está dentro de otra, y dentro de otra, y dentro de otra, y dentro de otra. Las ciencias son así, es decir, la ciencia madre, o la ciencia que abarca todas las demás ciencias, sería la física, ¿sí? La física es la ciencia madre, y ella a su vez abarca a la química, y la química abarca a la biología, y la biología abarca la medicina, y la medicina abarca la psicología, y la psicología, bla, 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 ¿verdad? Esto no quiere decir que un físico pueda realizar una operación, ¿cierto? Una operación médica. Por eso es que las ciencias se van especializando. Muy bien. Entonces, esos son los conceptos que me interesaba que supieran sobre la biología como ciencia. ¿A ti qué te parece el video? ¿Qué te pareció lo que manejamos hoy? ¿Aprendiste algo? ¿Hay algo que no supieras? ¿O todo esto ya lo sabes? Muy bien, entonces no te olvides de realizar tu actividad en Classroom y nos vemos.